Ferrari es una de las marcas de automóviles más lujosas e icónicas del mundo, con un valor de alrededor de 85.000 millones de dólares. Pero detrás de sus elegantes diseños y su increíble velocidad, la compañía fue fundada por un niño que creció en una familia de herreros, careció de educación formal e incluso fue rechazado para trabajar en una fábrica de automóviles. Durante su adolescencia, perdió a su padre y a su hermano, y sin dinero y sin contactos, casi se hizo vagabundo en las calles de Turín, siguiendo su sueño de convertirse en piloto de carreras. Años después, su incansable búsqueda lo llevaría a construir el equipo de carreras más dominante del automovilismo y con ello a crear uno de los fabricantes de automóviles más fascinantes del mundo. Esta es la asombrosa historia de Enzo Ferrari y la legendaria marca que lleva su nombre, Ferrari. Enzo Ferrari nació en 1898 en la antigua ciudad de Módena, en el norte de Italia. Mientras Italia luchaba contra la pobreza debido a la inestabilidad del país, el padre de Enzo logró dirigir un exitoso negocio de herrería. Pero aunque estos ingresos permitían a la familia vivir cómodamente, Enzo supo desde muy joven que la herrería no era el trabajo que deseaba. Durante su infancia, la familia Ferrari era de las pocas personas que poseían un coche de Dion Button, lo que despertó en Enzo su fascinación por los carros. Su interés creció aún más cuando, a los 10 años, su padre lo llevó a él a ver su primer evento de carreras, el Circuito di Bologna de 1908. En aquella época, los automóviles aún eran algo novedoso en Europa y las carreras en particular eran extremadamente peligrosas. Los pilotos competían en caminos de tierra con pocas o ninguna barrera y prácticamente sin equipo de seguridad, lo que hacía que los accidentes mortales fueran muy frecuentes. A pesar de estos peligros, Enzo supo de inmediato que esto era precisamente lo que quería hacer en la vida, un piloto de carreras. Sin embargo, sus sueños se vieron interrumpidos cuando, en abril de 1915, Italia entró en la Primera Guerra Mundial. Dino fue reclutado al ejército y Enzo tomó su lugar para ayudar a su padre en el taller. Lamentablemente, su padre contrajo neumonía y en pocos días después falleció en 1916. Con su padre ausente, el negocio de la familia quedó abandonado y para colmo, Dino también moriría ese mismo año a causa de una enfermedad contraída en la guerra. Con tan solo 18 años, la cómoda vida de Enzo se esfumó. Sin trabajo, sin dinero y desesperadamente solo. Aceptó trabajos esporádicos para sobrevivir hasta que fue reclutado por el ejército italiano en 1917, donde se le encargó herrar mulas durante los fuertes fríos de invierno. Poco después, Enzo también enfermó gravemente a causa de una pandemia que cobraba la vida de docenas de millones de personas en aquel momento, la gripe española. Afortunadamente, su temprana hospitalización le permitió sobrevivir. Tras el fin de la guerra, Ferrari regresó a casa en el momento más bajo de su vida. Atormentado por la guerra y la pérdida de su familia, decidió dejarlo todo y perseguir sus sueños para escapar de su triste realidad. Así pues, viajó a la ciudad de Turín, el centro de la industria automotriz italiana, con un solo objetivo en mente: convertirse en piloto de carreras. Al llegar a Turín y con una carta de recomendación del ejército, Enzo contactó con Fiat, el mayor fabricante de automóviles de Italia, para solicitar trabajo. Sin embargo, Fiat lo rechazó, por lo que Enzo se vio obligado a depender de sus escasos ahorros y a vagar de un lado a otro hasta finalmente encontrar trabajo en un pequeño taller mecánico. El negocio principal del taller era transformar camiones de guerra en vehículos de pasajeros y aunque Enzo se familiarizó con las tareas mecánicas, se sentía insatisfecho. Por suerte, pronto conoció a un amigo que cambiaría su vida, Ugo Sivocci, un corredor exciclista que apenas comenzaba a adentrarse en la industria automotriz. Hugo presentó a Enzo con un nuevo fabricante de automóviles en Milán llamado CMN, donde Enzo fue contratado como piloto de pruebas y repartidor. Aunque CMN era una empresa relativamente pequeña, fabricaban algo que Ferrari ansiaba desesperadamente: autos de carreras.
Tras varios meses, Enzo gastó todos sus ahorros para financiar un automóvil y en 1919, a los 21 años, consiguió su primer coche de carreras, un CMN modelo 1520. Pronto después debutó en el Parma Poggio di Bercetto, donde se enfrentó a algunos de los mejores pilotos de Italia, manejando Fiats, Opels, Bugattis y Alfa Romeos. A pesar de conducir un vehículo anticuado, Enzo logró un impresionante cuarto puesto en la categoría de 3 litros y 1/10 en la general. Animado por este comienzo, pronto participó en una de las carreras más populares y peligrosas de Italia, la Targa Florio. Desafortunadamente, fallos mecánicos sumados a las fuertes lluvias y nevadas provocaron un decepcionante último puesto para Ferrari. Frustrado, decidió cambiar su vehículo por uno más potente, un Isotta Fraschini de 1913. Al año siguiente, Enzo regresó a Parma Poggio di Bercetto y logró el segundo puesto en la categoría de 7 litros y el tercero en la general. Este resultado elevó rápidamente la reputación de Enzo como piloto. Sin embargo, su principal limitación era la falta de dinero, ya que el automovilismo ha estado dominado durante mucho tiempo por personas adineradas que podían permitirse los vehículos más rápidos y revolucionarios. Sin embargo, gracias a su creciente prominencia, Enzo contactó con Alfa Romeo con un acuerdo para adquirir su modelo más reciente y de mayor velocidad, el Alfa Romeo G1. Desafortunadamente, su pedido se retrasó y al último, Enzo nunca recibió el coche que quería debido a varios problemas con la producción del modelo. En cambio, le ofrecieron otro trato que cambiaría su vida para siempre. En 1920, Alfa Romeo ofreció a Ferrari un puesto en su prestigioso equipo de carreras, que Enzo aceptó con gusto. Casi de la noche a la mañana, Ferrari pasó de conducir vehículos anticuados a competir junto a pilotos legendarios como Antonio Ascari y Giuseppe Campari. Enzo debutó con Alfa en la carrera Targa Florio de 1920, donde consiguió el segundo puesto. Su primera victoria llegaría finalmente 3 años después, en el circuito di Savio de 1923. Fue allí donde Enzo conoció a la condesa Paolina Baracca, madre de un piloto héroe de guerra italiano llamado Francesco Baracca. Paolina animó a Ferrari a adoptar el emblema del cavallino rampante que su hijo pintaba en sus aviones, para usarlo en sus coches como símbolo de buena suerte. Enzo, agradecido, aceptó su sugerencia, aunque no usaría el emblema hasta fundar su propio equipo de carreras algunos años después. Este icónico símbolo se convertiría más tarde en sinónimo de Ferrari. Mientras competía para Alfa Romeo, Enzo convenció al equipo para que fichara a su viejo amigo Ugo Sivocci, una decisión que benefició enormemente al equipo. Sivocci se hizo renombrado rápidamente, ganando varias carreras importantes, entre ellas la Targa Florio de 1923. Trágicamente, tan solo 4 meses después de su victoria, Sivocci falleció en un accidente mientras probaba el prototipo P1 de Alfa Romeo. Este trágico suceso afectó profundamente a Enzo, llevándolo incluso a reconsiderar su carrera como piloto en un momento dado. Su estrés empeoró aún más cuando, en 1925, el piloto estrella de Alfa Romeo, Antonio Ascari, también falleció en un accidente durante el Gran Premio de Francia. A pesar de estas pérdidas, Enzo continuó compitiendo durante los siguientes años, pero gradualmente se interesó más por los aspectos organizativos de las carreras. Fuera de automovilismo, dirigió con éxitos varios concesionarios Alfa Romeo en Italia y se casó con una joven llamada Laura Domenica Garello en 1923. Equilibrando sus responsabilidades, Ferrari comenzó a reducir su participación como piloto y en su lugar se centró más en la gestión del equipo de Alfa Romeo. Y fue gracias a la gestión de Enzo que el equipo se mantuvo exitoso, especialmente por su reclutamiento de ingenieros talentosos como Luigi Bassi y Vittorio Llano. Gracias a ellos, Alfa Romeo construyó el P2, un coche que dominó las carreras de 1924 a 1930, consiguiendo 14 victorias en grandes premios y alcanzando velocidades superiores a los 193 km/h. Estos éxitos posicionaron a Alfa Romeo, junto a Bugatti, como los líderes en las carreras de gran premios a finales de la década de 1920.
Sin embargo, Alfa y varios otros fabricantes de automóviles comenzaron a retirar su inversión de las carreras por razones financieras, lo que dejó a muchos miembros del equipo descontentos. Esto llevó a varios pilotos a crear sus propios equipos y comprar sus propios coches para competir junto a otros aficionados adinerados. Estos acuerdos se conocieron como escuderías y rápidamente se convirtieron en una tendencia atractiva en Italia. Sin embargo, había un problema. Muchas de estas escuderías estaban dirigidas por personas que carecían de capacidad organizativa y conocimiento de la industria automotriz, lo que provocaba muchas inconsistencias en la pista. Pero para Enzo, esta era una excelente oportunidad. Sabía exactamente lo que necesitaba para que un equipo de carreras tuviera éxito, así que decidió crear su propio equipo de carreras, la escudería Ferrari. En 1929, a los 32 años, Enzo se unió con un grupo de adinerados entusiastas automotriz para fundar la escudería Ferrari en Módena, adoptando el emblema de Cavallino Rampante, regalo de la condesa Baracca, como logotipo del equipo. Si bien la escudería Ferrari era un equipo independiente, actuaba como la división de carreras no oficial de Alfa Romeo. Enzo consiguió un ventajoso acuerdo con Alfa, que le permitía comprar sus coches a precios de mayorista. A cambio, Enzo convenció a Alfa Romeo de que cualquier pérdida se atribuiría a la escudería Ferrari, mientras que todas las victorias se reflejarían positivamente en la reputación de Alfa Romeo. Sin embargo, el propósito inicial de la escudería Ferrari era simplemente brindar a los aficionados adinerados la oportunidad de competir en el calendario de carreras italiano. Pero en realidad, Enzo tenía otros planes. Quería convertir su escudería en el mejor equipo de carreras, un nombre de primer nivel en el automovilismo italiano. Para financiar su visión, ingeniosamente consiguió apoyo financiero y técnico mediante alianzas con proveedores de automoción, como Pirelli para neumáticos, Shell para combustible y aceite, y Bosch para bujías, a cambio de publicidad en las pistas. Aunque Enzo no fue el primero en hacer este tipo de patrocinios, jugó un papel importante en convertirlo en un sistema, una práctica que sigue siendo fundamental en las carreras hoy en día. Enzo reforzó aún más su equipo cuando reclutó a pilotos legendarios como Giuseppe Campari y Tazio Nuvolari. En su primera temporada, la escudería Ferrari logró la impresionante cifra de 9 victorias en 22 carreras. Con el tiempo, Ferrari obtendría más victorias notables, como la Targa Florio, la Mille Miglia y numerosos grandes premios a principios de la década de 1930. A medida que el equipo crecía, la escudería Ferrari se convirtió rápidamente en uno de los equipos de carreras más grandes y exitosas de Europa. Cosas buenas siguieron viniendo para Enzo cuando en enero de 1932 celebró el nacimiento de su primer hijo, Alfredo Dino Ferrari, marcando su retiro total de las carreras como piloto. Sin embargo, poco después surgieron tensiones con Alfa Romeo, que, en medio de sus dificultades financieras, se mostró reticente a seguir suministrando vehículos de alta gama al equipo de Enzo. Además, la llegada de poderosos fabricantes alemanes como Mercedes y Auto Unión, respaldado por una sustancial financiación de gobierno nazi, comenzó a dominar las carreras de Gran Premio en la década de 1930, lo que provocó un descenso en los resultados de la escudería Ferrari. Estos resultados provocaron la pérdida de pilotos clave para Ferrari, quienes se marchaban a equipos con mayores recursos. Finalmente, en 1937, la escudería Ferrari fue adquirida y disuelta por Alfa Romeo, quien trasladó sus operaciones de Módena a Milán y formó un nuevo equipo llamado Alfa Corse, con la esperanza de competir mejor con sus rivales alemanes. Enzo Ferrari fue puesto a cargo de Alfa Corse, pero tuvo dificultades para competir con la ingeniería y los recursos superiores de los alemanes. 2 años después, Ferrari fue despedido debido a desacuerdos sobre la dirección del equipo, lo que lo hizo sentir traicionado tras dedicar 20 años de su vida a Alfa Romeo. Para colmo, Alfa Romeo también le prohibió usar su propio nombre en ningún automóvil ni equipo durante los siguientes 4 años. A pesar de esto, Enzo sabía que sus logros eran significativos. La escudería Ferrari había conseguido 144 victorias en 225 carreras y, tras su disolución, había recibido más de 1 millón de liras como recompensa.
Con ese dinero, Enzo se propuso cumplir su sueño y finalmente abrir su propia empresa de automóviles en 1939. Lo que nunca imaginó fue que su empresa pronto tomaría un rumbo totalmente diferente. Tras dejar Alfa Romeo, Enzo Ferrari fundó su propia empresa automovilística en Módena en 1939, Auto Avio Costruzioni. Rápidamente contrató a ingenieros talentosos para crear un coche de carreras que combinara velocidad con elegancia. El resultado fue el modelo 815. Dos de estos coches debutaron en el Gran Premio de Brescia de 1940, donde lideraron la carrera de forma impresionante e incluso establecieron la vuelta más rápida de su categoría. Desafortunadamente, fallos mecánicos impidieron que ambos carros terminaran la carrera. Sin que Enzo lo supiera, esta sería su primera y única carrera bajo el nombre Auto Avio Costruzioni. Con la escalada de la Segunda Guerra Mundial, Italia se alió con Alemania para luchar contra las potencias aliadas, y las carreras, junto con la producción de coches de pasajeros, dejaron de ser prioridad. En cambio, la producción de vehículos militares y armamento se volvió esencial. Benito Mussolini contactó con Enzo para pedirle que suministrara equipo militar, a lo que Ferrari accedió. Trasladó su fábrica principal de Módena a Maranello, fabricando en secreto aparatos militares para el gobierno fascista y la Alemania nazi. De hecho, Enzo era miembro del partido fascista desde 1934, apareciendo uniformado y en ceremonias para que la gente lo viera. En realidad, Ferrari hacía estas cosas principalmente para mantener una buena relación con aquellos de poder. De lo contrario, su empresa probablemente habría sido confiscada, o peor aún, él sido eliminado. Curiosamente, Ferrari también mantenía relaciones encubiertas con grupos socialistas del norte de Italia, colaborando al mismo tiempo con ambos bandos del conflicto, posiblemente para asegurar su supervivencia independientemente del resultado de la guerra. Sin embargo, lo que sí sabemos es que Ferrari se benefició enormemente de la guerra y su empresa creció en gran medida trabajando para el ejército. No obstante, sus acciones tuvieron consecuencias cuando las fuerzas aliadas bombardearon su fábrica 2 veces en 1944 y 1945. Tras la derrota de Alemania y el fin de la guerra, Enzo se enfrentó a una decisión crucial. A pesar de las enormes exigencias de la reconstrucción del país, que representaban oportunidades lucrativas para su negocio de maquinaria, Enzo abandonó ese camino por completo. En cambio, lo arriesgó todo para volver a su pasión de siempre, los coches de carreras. Reclutó a sus viejos amigos e ingenieros, como Gioacchino Colombo y Luigi Bassi, para diseñar un coche de carreras elegante y potente. Y este nuevo coche sería el primero en llevar su nombre, el Ferrari 125S. El Ferrari 125S contaba con un motor sofisticado de 12 cilindros y 1,5 litros con una impresionante velocidad máxima de 209 km por hora. Ferrari estrenó su nuevo coche en el circuito de Piacenza en 1947, donde superó a rivales como Maserati, BMW e incluso Alfa Romeo. Pero a solo 3 vueltas del final, su motor falló, obligándolo a retirarse. A pesar de la derrota, Enzo se mantuvo optimista, llamándolo un fracaso prometedor. 2 semanas después, Ferrari consiguió su primera victoria en el Gran Premio de Roma de 1947. Al mes siguiente, consiguió 2 victorias más y para el fin de año, Ferrari había conseguido 6 victorias en 14 carreras. Sin embargo, Enzo sabía que, si quería seguir compitiendo, necesitaba una fuente de ingresos fiable, ya que las carreras son extremadamente caras. Así pues, decidió producir deportivos de lujo bajo la marca Ferrari y se asoció con su ex compañero de equipo en Alfa Romeo, Luigi Chinetti, para comercializarlos en Estados Unidos, ya que Europa aún se recuperaba de la guerra. Chinetti promocionó eficazmente los Ferraris como carros de colección de lujo y compitió en importantes carreras estadounidenses como los 500 millas de Indianápolis y las 12 horas de Sebring, lo que elevó la imagen de Ferrari en el país.
Sin embargo, había una carrera en la que Chinetti quería competir y que sabía que beneficiaría enormemente a Ferrari, la prestigiosa 24 horas de Le Mans. Se acercó a Enzo para solicitarle 2 Ferraris y 8 mecánicos para la carrera, pero para su sorpresa, Enzo se negó, creyendo que sus coches no estaban listos para un evento tan exigente. Además, enviar a su propio equipo oficial a una posible derrota rotunda no solo sería una pérdida de tiempo y dinero, sino que también generaría mala publicidad. En cambio, le dijo a Luigi que si de verdad quería un Ferrari en Le Mans, siempre podría comprar uno y llevárselo él mismo. Y entonces, así lo hizo Luigi. En 1949, Chinetti sorprendió a todos, incluso a Enzo, al competir en las 24 horas de Le Mans, y aún más al ganar la carrera. Esta monumental victoria reafirmó la capacidad de Ferrari en el automovilismo e impulsó considerablemente las ventas y reputación durante la década de 1950. El aumento de los ingresos permitió a Enzo seguir invirtiendo en las carreras, dominando la Mille Miglia durante varios años y consiguiendo otras victorias importantes como la Targa Florio, las 24 horas de Spa y de nuevo en Le Mans en 1954 y 1958. Modelos como el Ferrari 166 MM y el 250 Testarossa se convirtieron rápidamente en un fenómeno por su rendimiento y elegante diseño. Sin embargo, estos diseños no fueron creados por el personal de Ferrari, sino por una empresa italiana de carrocerías llamada Pininfarina. Enzo se había asociado con Pininfarina para que se encargara específicamente del diseño de sus coches de producción, lo que le permitió a él centrarse exclusivamente en las carreras. Esta colaboración tuvo tanto éxito que Pininfarina terminó diseñando casi todos los modelos de Ferrari hasta 2017, produciendo algunos de los coches más emblemáticos jamás visto, como el Ferrari 250 GT California, el 308 GTB y el F12 Berlinetta. A medida que la demanda de sus automóviles se disparaba, Enzo también aseguró de producir solo un número limitado de vehículos al año. De esta manera podía acortar la oferta y mantener la demanda alta, manteniendo así la exclusividad, una estrategia que Ferrari sigue empleando hasta el día de hoy. Pero lo cierto, sin embargo, es que Enzo nunca estuvo interesado en sus negocios de coche de producción. Para él, era simplemente un medio para mantener su obsesión por las carreras, nada más. Sin embargo, mientras el equipo de carreras de Ferrari prosperaba, la vida personal de Enzo sufría trágicamente. Su hijo Dino había luchado durante mucho tiempo contra una rara enfermedad de distrofia muscular desde niño, que empeoró gravemente a principios de sus 20 años. A pesar de que los médicos declararon la enfermedad incurable, Enzo buscó soluciones incansablemente, decidido a apoyar la supervivencia de su hijo. Dino era tan obsesivo como su padre y también un apasionado de la ingeniería mecánica, contribuyendo incluso al desarrollo de un motor V6 de 1,5 litros y con ángulo de 65 grados, un diseño que se adoptaría en los futuros coches de carrera de Ferrari. Lamentablemente, Dino nunca presenciaría el éxito de su creación, ya que en junio de 1956 falleció con tan solo 24 años. La muerte de Dino devastó profundamente a Enzo y en realidad nunca se recuperó del todo. Quienes lo conocían de cerca decían que nunca volvió a ser el mismo, volviéndose más aislado y emocionalmente distante de los demás. En homenaje a su hijo, comenzó a usar gafas oscuras durante la mayor parte de su vida y visitaba la tumba de Dino cada mañana antes de ir a trabajar. Sin embargo, esta no sería la última vez que la muerte alteraría su vida. En el peligroso mundo del automovilismo, la tragedia era una amenaza constante, y Enzo Ferrari estaba a punto de afrontar las consecuencias de lo que implica perseguir la victoria a cualquier precio. A mediados de la década de 1950, la escudería Ferrari seguía cosechando éxitos, pero la competencia había empezado a cambiar. Los nuevos rivales británicos, Cooper y Lotus, revolucionaban la Fórmula 1 con diseños de motor central que superaba a los modelos tradicionales de motor delantero. Ahora, incluso los potentes motores V12 y V6 de Ferrari eran superados por coches más pequeños y ágiles. Mientras que la mayoría de los equipos se adaptaron rápidamente a la tendencia del motor central, Enzo se mantuvo firme en sus viejas costumbres. Para él, la potencia bruta lo era todo, y siempre creyó que sus pilotos podían marcar la diferencia.
esa creencia le costaría un precio terrible. La intensa presión por ganar, a pesar de los diseños anticuados, provocó que sus pilotos condujeran de forma más imprudente que nunca, lo que provocó varios accidentes mortales. Uno de los más trágicos ocurrió durante la Mille Miglia de 1957, una carrera de 1000 millas que corría en las carreras públicas italianas. Alfonso de Portago, un carismático noble español, conducía un Ferrari 335S a más de 200 km por hora cuando un neumático explotó, provocando un accidente catastrófico que le costó la vida a él, a su copiloto y a 9 espectadores, incluidos 5 niños. Como un resultado, Enzo Ferrari fue acusado de 11 cargos de homicidio. Al año siguiente, 2 de sus jóvenes pilotos más destacados, Luigi Musso y Peter Collins, también fallecieron en la pista durante el campeonato de Fórmula 1 de 1958. Para entonces, Enzo se había convertido en uno de los hombres más odiados de Italia, la misma nación a la que ayudó a elevarse en el automovilismo, lo que le afectó personalmente. Incluso la iglesia se unió a la disputa, acusando a Ferrari de quitar vidas por negligencia en su búsqueda de la gloria del automovilismo y comparándolo con la mitología romana Saturno, un dios que devora a sus propios hijos para sobrevivir. Bajo la presión del Vaticano, Italia consideró seriamente prohibir por completo el automovilismo, lo que dejó a los aficionados angustiados y furiosos con Ferrari. Finalmente, fue el propio Ferrari quien ayudó a revertir esta decisión. Enzo y sus abogados presentaron una defensa convincente. Tras una intensa investigación, argumentaron que las principales causas de los accidentes no fueron la negligencia del equipo, sino la falta de normas de seguridad y la deficiente infraestructura de los circuitos. En aquella época los coches aún corrían en estrechas vías públicas, sin cinturones de seguridad, sin barreras de protección y prácticamente sin supervisión. Si bien muchos miembros del equipo habían solicitado a los organizadores mejores normas de seguridad, estas solicitudes rara vez se atendieron. Al final, Ferrari demostró tener razón. La iglesia absolvió a Enzo de sus acusaciones y en 1961 el juez finalmente desestimó todos los cargos en su contra. Aún así, a pesar de lidiar con extensos procesos judiciales, la pérdida de pilotos clave y los crecientes gastos del desarrollo de coches de carreras, Ferrari había logrado ponerse al día con sus rivales y logró ganar campeonatos mundiales de Fórmula 1 y de autos deportivos en 1961. Pero, a cambio, Enzo había agotado todos sus recursos. Las ventas de Ferrari ya no eran suficientes para mantener su actividad en las carreras, y la compañía estaba al borde de la quiebra. Fue entonces cuando Ford decidió visitar a Ferrari. Si bien los coches Ferrari eran apreciados por su fabricación artesanal con materiales de alta calidad, su desventaja residía en su elevado costo de producción. Por supuesto, Enzo los vendía con ganancias, pero como la mayoría de los compradores financiaban sus coches, Ferrari tenía que esperar varios años para recuperar su inversión. Esto se convirtió en un problema. Con el rápido aumento de los gastos en el deporte de motor, Ferrari se vio obligado a retirarse en algunas de las carreras para mantener su empresa a flote. En 1963, Ford hizo una oferta tentadora. Por $18 millones, Ferrari cedería el 90% del negocio de sus coches de producción y el 10% de la división de carreras. Enzo, que vendía apenas unos 500 coches al año, aceptó, pero con una condición: mantendría el control total de la escudería Ferrari. Sin embargo, justo antes de cerrar el trato, Ferrari descubrió una cláusula oculta. Necesitaría el permiso de Ford para gastar más de 400 millones de liras en sus operaciones de carreras, el equivalente a unos $8 millones actuales. Y eso no le sentó nada bien. Explotado en ira, rechazó el trato e insultó a todos los ejecutivos de Ford, incluyendo a la compañía y a su director ejecutivo, Henry Ford II, dejando a todos los estadounidenses presentes sin palabras. Ford estaba ahora decidido a vengarse. ¿Su misión? I want the best engineers, the best drivers. I don't care what it costs. We're gonna build a race car. Derrotar a Ferrari en la carrera más prestigiosa del mundo, las 24 horas de Le Mans.
En aquel entonces Ferrari había dominado Le Mans durante años y estaba decidido a volver a ganar. Así que Ford no perdió tiempo en reclutar ingenieros y gastó imprudentemente más de $25 millones en desarrollar un coche que pudiera destruir a Ferrari. El resultado fue el Ford GT40, un monstruo V8 elegante y brutal capaz de alcanzar más de 300 km por hora. Sin embargo, los primeros GT40 sufrían un defecto crítico: la fiabilidad. Ninguno de los Ford que compitieron en Le Mans en 1964 y 1965 siquiera logró terminar la carrera, todo debido a fallos mecánicos. Fue un acontecimiento vergonzoso para Ford, más aún al ver a Ferrari ganar ambas carreras esos años. Pero para 1966, y tras numerosas mejoras, el GT40 finalmente logró su gran éxito. No solo venció a Ferrari, sino que dominó la carrera, consiguiendo el primer, segundo y tercer puesto en un histórico triplete. Durante los 3 años siguientes, Ford continuó ganando las 24 horas de Le Mans y otras carreras importantes, convirtiendo al GT40 en uno de los coches de carrera de resistencia más exitosos de la historia. Por otro lado, Ferrari no volvería a ganar en Le Mans hasta 60 años después. Para entonces, Enzo ya era demasiado mayor. A sus 70 años padecía graves problemas renales que lo obligaban a ausentarse del trabajo. Con su salud deteriorada, la empresa en crisis financiera decidió vender parte del negocio para asegurar la supervivencia de Ferrari. Así, en 1969 la escudería Ferrari vendió el 50% de sus acciones al mayor fabricante de automóviles de Italia, Fiat, con la condición de que mantuviera el control total del equipo. Con el paso de los años, esa cifra aumentaría hasta el 90%. Con el apoyo de Fiat, Ferrari incrementó la producción de coches de carrera y se estabilizó financieramente, lo que permitió a Enzo finalmente cubrir sus gastos de competición, al menos por el momento dado. Mientras tanto, la competición se intensificaba cada vez más y la lentitud de Enzo para adoptar nuevos conceptos aerodinámicos impidió que su equipo ganara el campeonato de Fórmula 1 durante años. Sin embargo, mientras Ferrari pasaba por dificultades en los circuitos, un nuevo miembro se unió al equipo que no solo llevaría a Ferrari de vuelta a la gloria, sino que transformaría por completo la compañía en lo que hoy en día conocemos. En 1974, Enzo nombró a su asistente de 26 años, Luca Di Montezemolo, como director del equipo de la escudería Ferrari. Montezemolo reconoció que el estilo autocrático de gestión de Enzo a menudo causaba fricción entre los miembros del equipo, lo que llevaba a una falta de dirección. Así pues, Luca reestructuró inmediatamente todo el equipo, contrató a figuras clave como el piloto austríaco Niki Lauda y colaboró estrechamente con el ingeniero jefe Mauro Forchieri para desarrollar una nueva generación de coches de carreras, la serie 312T. El 312T incorporaba una revolucionaria caja de cambios transversal situada por delante del eje trasero. Esto mejoró considerablemente la agilidad y la capacidad de respuesta del coche gracias a una mejor distribución del peso. Y junto con un potente motor boxer de 12 cilindros, Ferrari volvió a ser un digno contendiente en la pista. La serie 312T llegó a ganar un total de 27 grandes premios, lo que le valió 4 campeonatos de constructores y 3 de pilotos, convirtiéndola en uno de los diseños más exitosos de la historia de la Fórmula 1. Era evidente que el liderazgo de Montezemolo fue vital para el éxito de Ferrari, pero lamentablemente su tiempo allí fue breve, ya que tuvo que dejar el equipo en 1977 para asumir otros cargos dentro de Fiat. Tras su marcha, la década de 1980 fue un desafío para Ferrari. McLaren y Williams dominaban la Fórmula 1 y la compañía también atravesaba dificultades en el mercado comercial debido a la recesión mundial y la creciente competencia de otros fabricantes de automóviles de lujo. Al mismo tiempo, la edad y el deterioro de la salud de Enzo lo habían debilitado drásticamente. Aún así, continuó trabajando con fervor, haciendo todo lo posible para recuperar el éxito en la pista. Pero para 1988 su condición empeoró, obligándolo a permanecer en cama. Poco después Enzo falleció en su ciudad natal, en Modena, a la edad de 90 años.
Tras su muerte, la herencia de la empresa recayó en su segundo y único hijo superviviente, Piero, fruto de una aventura que Enzo mantuvo durante la Segunda Guerra Mundial. Aunque Piero heredó el 10% en Ferrari, nunca mostró interés en dirigir la empresa, creyendo que sería imposible igualar el legado de su padre. En cambio, prefirió trabajar fuera del foco de atención, asumiendo un papel de apoyo como vicepresidente. Mientras tanto, Ferrari siguió tambaleándose, hundiéndose aún más en las deudas. Finalmente, en 1991 decidieron traer al hombre que anteriormente lo salvó, esta vez como presidente y director ejecutivo de Ferrari, Luca Di Montezemolo. Bajo el liderazgo de Luca, invirtieron fuertemente en la renovación de la línea de autos deportivos de Ferrari y contrataron a personas clave que ayudaron a restaurar el éxito del equipo en las carreras, con el legendario piloto Michael Schumacher, ganando la impresionante cifra de 5 campeonatos de pilotos consecutivos entre 2000 y 2004. Montezemolo también expandió la marca Ferrari más allá de las carreras, otorgando licencias de mercancías y productos de estilo de vida que generaron ingresos significativos y visibilidad para la marca. Su liderazgo liberó a la compañía de deudas y la transformó en un fabricante rentable de autos deportivos, una hazaña que la empresa había luchado por lograr desde su creación. Sin embargo, los problemas en la toma de decisiones, sumando el aumento en las actividades de Montezemolo fuera de Ferrari, llevaron a su despedido de la compañía en 2014. Aún así, Ferrari continuó creciendo en ventas y volumen y finalmente fue separado de su empresa matriz, Fiat, para convertirse en una entidad independiente que cotiza en la bolsa de valores en 2016. Esta decisión convertiría a Ferrari en una de las empresas más valiosas del mundo, con una capitalización de mercado que se ha disparado a más de $80 mil millones en los últimos años. Hoy en día, Ferrari continúa expandiéndose en los mercados de la moda y el lujo, pero sigue manteniendo su enfoque principal en las carreras, siendo el equipo de Fórmula 1 más antiguos y exitosos de la historia. Un testimonio del hombre que se negó a detenerse ante nada para hacer su sueño realidad. Gracias a todos por ver la historia. Si te gustó, por favor dale me gusta, deja un comentario y suscríbete para más. Cuídate y nos vemos en la próxima.